Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigas y amigos, ¿cómo van con la realización de Pennywise? Si son nuevos en el canal, les cuento que tenemos un primer tutorial en el que les doy la lista de materiales y todas las especificaciones que necesitan saber para realizarlo. Tenemos un segundo video en el que lo realizamos desde los piecitos hasta el cuello. En este video vamos a realizar la cabecita, detalles del rostro, las orejas, en fin, vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo. Les recuerdo también que ya tenemos en el canal los tutoriales para realizar a Pennywise en la versión número 1, que es la de los años 90. Quedó súper lindo. Estoy bien contenta porque les ha gustado muchísimo y eso me hace muy feliz. Ojalá que se animen a realizarlo para que tengan las dos versiones. La petición de siempre, amigas, suscríbanse y den like. Apóyenme con eso, por favor. Además es gratis, no cuesta nada. Y a los creadores de contenido nos ayudan mucho siempre que ustedes se suscriben y dan like. Los invito también a formar parte de los miembros del canal. Ser miembro del canal es otra forma de apoyar este bello proyecto, además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos para miembros. Uno de esos beneficios en el nivel intermedio es obtener los tutoriales de manera anticipada. Los miembros del canal llevan ya varios días realizando a Pennywise versión 2. Muchas gracias con todo mi corazón a Fanny Gómez, Carmen Ardeleanu, María Cortés, Verónica Martínez, Elizabeth Ramírez, Rosalie Schultz, Guadalupe Pánuco, Patricia Buona Corsi y Canal Luco. Muchas gracias por su apoyo. Vamos a comenzar con este tutorial. Amigas y amigos, si recuerdan, en el tutorial anterior nos habíamos quedado así. Solamente hicimos algunas vueltas que conforman el cuello. Vamos a realizar ahora la parte baja, esta que va como aglobadita en el disfraz o más bien en el traje de payaso de Pennywise. Vamos a voltearlo de esta manera con las piernitas hacia arriba y vamos a trabajar comenzando por la parte de atrás del cuerpo. Les cuento que había decidido trabajar aquí en estos bucles libres que son los que están aquí, pero decidí mejor trabajar aquí. No tiene caso trabajar aquí, no me gustó cómo se veía y de todas maneras no se va a notar ya cuando hagamos el siguiente paso. Así es que ubiquen perfectamente. En los bucles que están hasta abajo, en esos no trabajaremos. Aquí está el rojo, este es el rojo, aquí está el de en medio, en ese vamos a trabajar. Muy bien, tomamos hebra de color gris oscuro. Así, amigas, así entramos. Vamos a ajustar bien nuestras hebras para que no se vaya a ir esa hebra. Tomamos muy bien con nuestras manos y vamos a hacer una cadenita. Entramos en el mismo punto y vamos a hacer 2 puntos bajos en cada punto, terminando la vuelta con 60 puntos. Al final nos vamos al primer puntito y vamos a realizar un punto deslizado. Esto vamos a hacer al final de cada vuelta, punto deslizado y levantamos con una cadena. Y en las vueltas 2 y 3 vamos a realizar un punto en cada punto, terminando la vuelta 3 con 60 puntos. Recuerden nuevamente, al final de cada vuelta hacen punto deslizado y levantan con una cadena. Muy bien, comenzamos la vuelta número 4. En esta vuelta toda la vamos a trabajar en bucle trasero, haciendo un punto en cada punto, terminando la vuelta con 60 puntos bajos. Y de las vueltas 5 a la 8 realizaremos un punto en cada punto, terminando la vuelta con 60 puntos bajos. Así habremos terminado esta especie de faldón. Vamos a realizar ahora 30 disminuciones, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Miren, amigas y amigos, quedó súper lindo y ahorita que lo cosamos se va a ver aún mejor. Lo que vamos a hacer a continuación es
una cadenita para fijar en el último punto y vamos a cortar hebra suficiente porque con esa hebra vamos a coser el faldón al cuerpo. Ya ensarté mi agujita lanera, amigas y amigos, y lo que vamos a hacer es coser aquí. ¿Se acuerdan que en esta vuelta trabajamos en bucle trasero? Nos quedaron los buclecitos delanteros libres. Ubiquen en qué punto queda la hebra que dejamos larga y a partir de ahí van a empezar a coser. Aquí el punto es que no les quede de lado el faldón, que les quede derechito. Tenemos los mismos puntos en el cuerpo y los mismos puntos en esta especie de faldón. Así es que vamos a hacer un punto en el cuerpo y un punto aquí arriba en la ropita. ¿Será un faldón, amigas? Yo ya le puse así. Díganme si tiene otro nombre, amigas. A lo mejor ni se llama así, pero bueno, ya le pusimos faldón. Y así hacemos un punto en el cuerpo y un punto aquí arriba en la ropita. Vamos a estar haciendo esto hasta finalizar la vuelta. No les tienen que sobrar puntos. Aquí lo más importante es que ahí donde les quedó la hebra antes de empezar a hacer este paso, no quiere pasar mi aguja, amigas. ¿Qué le pasa a mi aguja? Ahí está. Aquí lo importante es que donde empiecen a coser quede bien alineado. No va a ser difícil, recuerden, son los mismos puntos en el cuerpo y en la ropa. Ya terminé, al final hice un nudito y perdí la hebra. Vamos ahora a trabajar en los puntos que nos quedaron libres aquí. ¿Se acuerdan que allí trabajamos en bucle trasero? Nos quedaron libres los bucles delanteros. Vamos a tomar el cuerpo tal y como están viendo en la imagen, entramos en cualquier punto de atrás y hacemos una cadenita y a partir de ese mismo punto vamos a comenzar haciendo puntos deslizados. Un punto deslizado en cada uno de los puntos que tenemos. Al finalizar nos vamos a ir aquí a la base donde comenzamos nuestro punto deslizado y hacemos esto, amigas. Vamos a cortar hebra suficiente, ensartamos nuestra agujita lanera y nos vamos a pasar hacia abajo, hacia atrás, vean. Y ya aquí, como al principio dejé hebra larga, voy a hacer primero un nudo. Si no dejaron hebra larga, no se preocupen, hagan el nudo de todas maneras. Generalmente dejamos hebra suficiente que nos alcanza para hacer el nudo. Yo, como la dejé larga, ensarto con las 2 hebras mi aguja lanera simplemente para perder esas 2 hebras. Déjenme acomodar aquí. Si no, ustedes también pueden perder esas hebritas con el crochet. Me voy a ir hacia acá arriba. Ustedes pueden perder la hebra hacia donde ustedes quieran. Ya nada más ahí jalamos y cortamos la hebra sobrante. Y así nos habrá quedado, amigas. Ya casi acabamos la ropa. Para finalizar la ropa ya solo vamos a hacer las escarolas que tiene Pennywise a la altura del cuello. Van a hacer un nudito tal y como están viendo en la imagen o como ustedes estén acostumbradas a realizar su nudo inicial. Y vamos a hacer 18 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta realizar 18. Ya terminé. Vamos a tomar estas cadenitas de esta manera, vean, así, con mucho cuidado de que no se vayan a torcer y nos vamos a ubicar en la primer cadenita. Y aquí vamos a realizar un punto deslizado, levantamos con una cadenita y vamos a realizar 18 puntos bajos. Un punto bajo en cada una de las cadenitas que realizamos. Vamos a aprovechar para ir perdiendo la hebrita inicial. Al finalizar vamos a realizar un punto deslizado y levantamos con una cadenita y comenzaríamos la vuelta número 2. Vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos, pero vamos a trabajar en bucle trasero. Aquí llevo 2 puntos bajos y mi aumento lo realizo solo en el bucle trasero.
Esto vamos a hacer durante toda la vuelta. Al finalizar la vuelta vamos a hacer un punto deslizado, levantamos con una cadenita. En la vuelta número 3 vamos a trabajar nuevamente en bucle trasero. Vamos a realizar 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Recuerden, en bucle trasero. Terminamos la vuelta, una vez más vamos a ubicarnos en el primer puntito y vamos a hacer un punto deslizado. Y aquí vamos a levantar con 3 cadenitas, ya que a partir de aquí vamos a estar trabajando en puntos altos. Vamos a hacer lo mismo que hemos venido haciendo en todas las escarolas. Un aumento triple de punto alto en cada punto. Recordemos que esas 3 primeras cadenas corresponden a mi primer punto alto. Así es que allí en ese mismo punto voy a realizar otros dos puntos altos. Ya lo sabemos hacer, ya los hicimos en el pantalón, en las piernas, y ya lo hicimos también en los bracitos. Al finalizar, tal y como lo hemos venido haciendo hasta ahora, nos vamos al primer punto y vamos a realizar un punto deslizado. Así. Y hacemos cadenita para fijar, apretamos bien fuerte, cortamos la hebra. Y esta hebrita sobrante es para ensartar nuestra aguja lanera y perder la hebra por el revés. Por aquí la vamos a perder, ya lo hicimos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Recuerdan que hicimos en estas 2 vueltas trabajamos en bucle trasero. Vamos a entrar en cualquiera de los puntos de esta manera y vamos a comenzar otra vez a realizar aumentos triples de punto alto. Tomamos de esta manera nuestra hebra, entramos al punto que hayan elegido. Aquí vamos a levantar con 3 cadenitas. 1, 2 y 3. En ese mismo punto van a ser otros 2 puntos altos. Aprovechen para ir perdiendo esa hebra, por favor. Cuando terminen todos sus aumentos triples, al final hacen punto deslizado, cadena para fijar y pierden la hebra. Y lo mismo vamos a realizar en los otros bucles que nos quedaron libres, los que están más cerca del cuellito. Aquí vamos a hacer lo mismo, un aumento triple en cada uno de los bucles que nos quedaron libres. Antes de colocar las escarolas vamos a tener que cortar la hebra, no nos queda de otra, pero pues no hay ningún problema. Lo que vamos a hacer más adelante es como cuando se nos acaba la hebra. Deshacemos el último punto y retomamos nuevamente la hebra de color blanco una vez que hayamos cosido las escarolas. Miren qué lindas quedaron, amigas. Entonces vamos a entrar por aquí. Por eso es necesario cortar la hebra. Muy bien, acomoden perfectamente. Más adelante, como les decía, vamos a retomar la hebra de color blanco para hacer la cabecita. Ya ensarté mi aguja lanera con hebra de color gris claro. Voy a entrar por cualquier punto por acá, que ni siquiera se va a notar, ya que le hice un nudo en la punta y al momento de jalar se va a perder. Voy a salir por aquí cerquita de cualquiera de los puntos. Suelo empezar por la parte de atrás. Miren, abajito del punto por ahí. Aquí jalamos lo suficiente para que el nudito se pierda adentro. Ya nadie se va a enterar. Y vamos ahora a colocar nuevamente las escarolas. Abrimos de esta manera. Son 3 líneas de escarolas, así es que no es difícil, amigas, pero sí es ahí muchas escarolas. Y entonces vamos a empezar a coser a partir de ahí donde entramos, del puntito donde entramos, amigas. Tenemos los mismos puntos en donde vamos a coser ahorita y en el contorno o en la parte interna de las escarolas. Así es que no vamos a tener ningún problema. Déjenme pasar la aguja por en medio, tal y como vieron en la imagen. Y ahora sí vamos a estar entrando un puntito en esta parte, casi llegando al cuello, en la última parte de la parte, perdón, en la última parte de la ropa de payaso de color gris oscuro.
Entonces un puntito allí en la ropa de payaso gris oscuro y un puntito en las escarolas. Repito, tenemos los mismos puntos en ambas piezas, así es que no nos van a faltar, no nos van a sobrar y van a quedar perfectamente distribuidos. Es fácil, muy fácil. Conforme vayan avanzando se va a ir viendo cómo se va acomodando. Muy lindo, amigas. Aquí miren, aquí tenemos un buclecito libre y también aquí en el puntito. Y vamos a estar haciendo, amigas, esto hasta terminar de coser toda esta pieza. Ay, ya se me anda desensartando. Vean. Vuelvo a entrar aquí en uno de estos buclecitos que nos quedaron libres y en el siguiente punto que me toca trabajar aquí, que me toca coser. Y así nos vamos punto por punto hasta finalizar. Al final hacen un nudo bien apretadito y pierden hacia el cuerpo de Pennywise. Miren, aquí ya vamos a retomar la parte de blanca del tejido, ya que vamos a comenzar ya a realizar la cabecita. Aquí, como les digo, es como si hiciéramos un cambio de color. En el último paso del último punto de color blanco, vamos a introducir hebra de color blanco nuevamente, ya que aquí no haremos cambio de color, simplemente tuvimos que cortar para poder coser las escarolas. En esta ocasión voy a hacer un nudito. Si ustedes quieren ir perdiendo las hebras conforme vayamos avanzando, está bien, amigas, así lo hacemos siempre, pero aquí esta única vuelta, entre comillas, es un poco complicada y eso muy entrecomillado porque realmente difícil no es. Simplemente que como son muchas las escarolas, a lo mejor se les complica un poquitín. Entonces, si se les complica un poco más irse llevando la hebra, prefiero que hagamos un nudito. Pero hagan lo que ustedes prefieran, amigas. La dificultad es mínima, porque todo es tan fácil que pues aquí que se dificulta un poquitito es mínimo. Ahí meto esas hebras hacia adentro del cuerpecito, amigas. Amigas y amigos, y vamos a realizar en la vuelta número 1. A partir de aquí vamos a comenzar a contar nuevamente las vueltas. ¿Por qué? Para que se nos dificulte, más bien para que se nos facilite mucho más la colocación de los ojitos. Si quieren poner una hebrita, una marquita allí donde estamos comenzando, está muy bien. Pero es fácil ver en dónde empezamos. Entonces, comenzamos nuevamente el conteo de puntos haciendo 9 aumentos. Estaríamos terminando con 18 puntos bajos. Ya terminé la primera vuelta que corresponde a la cabecita, amigas. Y miren qué bonitas le lucen esas escarolas. Se le ve genial, amigas. Muy bien, a partir de aquí ya va a ser muy fácil, como siempre lo ha sido. No es que la vuelta anterior sea difícil, solo es un poquitín incómoda. Entonces, a partir de aquí vamos a comenzar a realizar la cabecita. No nos vamos a ir vuelta por vuelta, puesto que lo único que necesitamos saber hacer son puntos bajos y aumentos, y es algo que ya sabemos hacer perfectamente. Aquí donde les acabo de señalar están las instrucciones para que realicen la cabecita a partir de la vuelta número 2, porque recuerden, la vuelta número 1 fue la anterior donde hicimos 9 aumentos. Si no saben leer instrucciones, no se preocupen. Por ejemplo, en la vuelta número 2 vamos a realizar 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos, y van a seguir esa secuencia hasta las vueltas 8 a la 21, en las que realizaremos 54 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Vamos a colocar los ojitos, acomodamos nuestra agujita lanera de esta forma. Vamos a procurar hacer una línea recta con nuestra aguja lanera de la entrepierna, pasando por el centro del cuellito. Acomoden bien la cabecita, que no esté chueca, y donde les dé la agujita lanera, ahí van a poner una marca. Observen, hagan un ejercicio de observación, seguramente se va a ver bien centradito, porque nunca nos ha fallado nuestra técnica. Miren, aquí es donde hicimos nuestras disminuciones, se notó muy claramente, y arriba hicimos otra vuelta de 9 puntos. Esas dos no las cuenten, vamos a contar a partir de la que sigue. Y vamos a contar ahí en la que sigue la vuelta número 1, 2, 3, 4, así, hasta llegar a la vuelta número 13. Vamos a ver.
Mi vuelta número 3 es aquí, así es que voy a subir mi marquita un puntito. Así es que ya tenemos el centro de la carita y la vuelta donde van a ir los ojitos. Los ojitos van a ir con distancia de 8 puntos. Así es que voy a rectificar que haya contado bien mis puntos. Recuerden, las dos primeras vueltas en color blanco no las cuenten, ¿eh? Esas no. Hasta la que sigue va a ser su vuelta número 1, 2, 3, así hasta la vuelta número 13. Ya que tenemos aquí el centro de la cabecita, de ahí del centro vamos a contar 8 puntos hacia la derecha, perdón, 4 puntos hacia la derecha. Aquí son mis 4 puntos y pongo otro alfiler. De aquí donde tenía mi marca cuento 4 puntos hacia la izquierda. Y ahí van a estar colocados los ojitos. Hagan otro ejercicio de observación, coloquen bien derechita la cabecita, derechos los alfileres, seguramente quedó perfecto. Si es así, vamos a hacer nuestro orificio un poquitito más grande, que es lo que siempre hacemos con nuestra hoja plástica. Como estos no son ojos muy grandes, no hay tanta dificultad al colocarlos, pero de todas maneras hacemos un poquitito más grande el orificio para que nos sea más sencillo. Así quedó. Nuevamente un tercer ejercicio de observación. Y si ya quedó, que seguramente es así, ya podemos colocar los seguritos por la parte de atrás de los ojitos. Las arandelas, estas se llaman arandelas, amigas. Las colocan muy bien, que queden bien apretaditos. Y si ustedes consiguen un artefacto como este, que son una especie de pinzas, con estas sirven para que los ojos queden bien ajustaditos. Esta parte de goma, ahí van los ojitos, y en el otro orificio va la patita del ojito. Ya simplemente aprietan para que quede bien apretadito, amigas. Como les digo, no es necesario usar este artefacto, con nuestras manitas lo podemos hacer, pero es bien bonito tener ese tipo de cosas. Miren, antes de continuar vamos a colocar la barra de silicón que les pedí en la lista de materiales. Vamos a hacer un hueco. Yo lo hago primeramente con las tijeras. Déjenme quitar, aquí tiene una pelucita. Entonces voy a hacer el hueco con las tijeras. Recuerden, la barra de silicón debe abarcar desde la entrepierna de preferencia, bajar lo más que puedan, y por lo menos a la altura de las cejas, o sea, arribita de los ojos. Ahorita no tiene cejas todavía, pero sí tiene que ir o a la altura donde vamos tejiendo hasta ahorita. Ahí estaría muy bien, a la altura donde hemos tejido hasta ahorita. Voy a hacer el espacio un poco más grande, ayudándome con un bolígrafo. Ese bolígrafo ya no pinta, así es que no me va a ensuciar mi material. Y voy a hacer esto, vean, de preferencia un bolígrafo, si le pueden quitar la tinta mejor, no vaya a ocurrir un accidente. Y ya que hicimos el hueco, ya podemos introducir nuestra barrita de silicón, que entre bien, lo más que puedan hasta abajo, amigas. Mientras más largo sea, más les va a sostener la cabecita. Les recuerdo también que si hay algún hueco, por mínimo que sea, entre la barra de silicón y el cuello, pongan también relleno para que les quede bien firme la cabecita. Una vez que colocamos la barra de silicón, si les quedó muy larga, córtenla. Vamos a comenzar a realizar el resto de la cabecita. No nos vamos a ir vuelta por vuelta. Ya sabemos hacer puntos bajos y disminuciones, y es todo lo que necesitamos saber. Ya sabemos leer instrucciones. Por ejemplo, vuelta 22, 7 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos, y así nos seguimos. Vuelta 29, 6 disminuciones. Si nos habrá quedado al final, corten hebra suficiente para que puedan ensartar su agujita lanera. A continuación vamos a estar introduciendo la hebrita en el bucle delantero de cada uno de los puntos, de esta manera. Nos sobraron 6 puntos, vamos a estar introduciendo nuestra hebra en esos 6 puntitos. Cuando hayan finalizado, simplemente jalan de esta manera, amigas, y muy cerca de donde finalizaron vamos a hacer un nudito bien apretadito para que no se nos vaya a deshacer.
vamos a entrar en el centro aquí donde se cerró la cabecita y salimos hacia cualquier punto. Cortamos la hebra y ya nada más con nuestras manitas vamos a dar forma a la cabecita. Ignoren el cuerpo, amigas, solamente es para enseñarles la técnica de cómo cerrar la cabecita. Muy bien, comenzamos con los detalles del rostro. Vamos a poner una marca en esta vuelta de aquí arriba donde terminan los ojos, con un punto hacia mi mano izquierda, vean. Nos subimos 2 vueltas y contamos 4 puntos hacia la derecha y ahí ponemos la otra marca. Contamos un punto hacia la derecha, un punto hacia abajo y allí ponemos la tercer marca, el tercer alfiler. Esto es para que las cejitas queden como malo. Ensarté mi agujita lanera con hebra de color gris claro. Entramos por cualquier punto de la cabecita. No, la hebra no es gruesa, es delgadita. Sinfonía consta de 6 hebras, nosotros solo vamos a utilizar 2, vean, porque estas cejas apenas se notan en Pennywise, apenas. Vamos a dejar un poco de hebra hacia arriba y ahora vamos a entrar por aquí, en la siguiente marca. Quitamos esa marca y ahora vamos a salir hacia la tercer marquita. Entramos por aquí y salimos hacia la que sigue. Ya empezamos a formar la cejita, vean. Ahí está. Vamos a entrar ahora aquí y salir hacia la parte de arriba donde entramos inicialmente. Justo en el mismo punto deben salir. Aquí se va a tapar con el cabellito más adelante, amigas, pero bueno, a mí me gusta perder los puntos. Y ya se marcó la cejita, vean, qué malo. Aquí arriba hacemos un nudito y perdemos hacia adentro, como van a ver más adentro. Lo más que les sea posible, que las 2 cejitas les queden parecidas. Lo más parecidas que sean posibles. Ya vieron que hice 2 nuditos, cortamos la hebra. Y esas hebritas las vamos a perder hacia adentro. No se van a notar, el cabellito las va a tapar, pero pues yo la verdad prefiero perderlas hacia adentro. Y así habrá quedado. Vamos a detallar ahora esta línea roja. Vamos a ubicar el centro del ojito, que debe de ir bien centradita en el ojito. Miren. Si quieren poner alfileres está muy bien. Ensarté mi agujita lanera con hebra de color burdeos. Y vamos a entrar por algún punto de la cabecita. Voy a entrar por acá. Por ahí ustedes ya vieron cómo queda Pennywise. Calculen que no se noten estas hebras. Entonces, ya que ubicamos el centro del ojito, nos vamos a subir 3 vueltas. Tal vez no quede exactamente en el punto, en esta ocasión no quedó exactamente, así es que vamos a entrar en medio del punto, vean. Ahí está, en medio del punto. Para que quede lo más derechito que sea posible, dejamos esta hebra aquí arriba. Recuerden, del ojito son 3 vueltas hacia arriba. Y ahora voy a entrar pegadito al ojito, lo más pegadito que sea posible, amigas. Vean, pegadito. Y voy a salir a donde entré de manera inicial. ¿Por qué? Porque está el seguro del ojito que me estorba para seguir bordando hacia abajo. Entonces prefiero salir hacia acá arriba. Ya saben, si se atoran un poquitito, ya vieron, con mis tijeras jalé, o incluso con las super pinzas. Aquí ya quedó bien acomodadito, vean. Hacemos 2 nuditos y perdemos hacia adentro. Bordaremos ahora la parte baja del ojito. Quería mostrarles cómo estoy utilizando solo 3 hebritas, vean. No la hebra completa. Esta sí es, la voy a bordar un poco ligeramente más gruesa. Para las cejas usamos solo 2 hebras. Aquí vamos a utilizar 3. Como pueden ver, entré por una parte lateral del ojo y salí pegadito al ojo en la parte central, como si fuera la misma línea roja de arriba a la misma altura en la parte de abajo. Miren, vamos a hacer lo mismo en los 2 ojos, nada más con uno se van a ir a la izquierda y con otro a la derecha. Aquí me voy a bajar 2 vueltas y voy a entrar allí a la mitad del punto. ¿Se acuerdan que arriba estábamos a la mitad del punto? Pues aquí seguimos a la mitad del punto. Muy bien, vamos a regresarnos una vuelta hacia arriba, vean, y una vuelta hacia la izquierda. Muy bien, ahí vamos a poner esta marquita.
y por allí vamos a salir a la mitad del punto, amigas. Y vamos a hacer esto, vean. Jalamos y vamos a entrar aquí. Vean, así, esto es lo que vamos a hacer. Ya quité la marca y aquí vamos a jalar un poquito. Ahora me paso del otro lado de esa hebrita que acabamos de tomar y vuelvo a entrar aquí abajo. Si tienen necesidad de ir pausando el video tantas veces como quieran o ponerlo en un modo más lento, lo pueden hacer. Y miren, ahí se formó ese como especie de letra C invertida. Aquí entramos un punto a la izquierda y vamos a salir aquí en donde entramos inicialmente. Un puntito a la izquierda y miren. Ahí quedó, amigas. Miren qué lindo se ve. Repito, si quieren poner el video en un modo más lento o irlo pausando, pueden hacerlo. Ya nada más formen aquí esas como letras C y del otro lado C invertida. Hacen un nudo y pierden. Y miren qué lindo nos quedó. Hasta aquí nos quedamos en este tutorial. Vayan avanzando, por favor. Ya hicimos mucho. Ya nos falta muy poquito. En el siguiente video le vamos a hacer las orejas, el cabello, el globo, los pompones. Tiene muchos detalles, pero ya ven qué lindo queda. Pues nos vemos muy pronto. Cuídense mucho, por favor, y no olviden suscribirse, dar like y compartan con todo el mundo, por favor.